Muy bien, vamos a comenzar con este análisis de este tercer partido de Boca en esta Copa Libertadores Sub-20. Un partido frente a Palmeiras, empate 2-2, igual clasificó a la siguiente fase. Partido interesante, vamos a hablar de dos temas principalmente. Uno de ellos va a ser los datos que nos ha dejado este partido. Vamos a comparar con los otros partidos, estos datos que ya les hemos mostrado, los datos sobre los trabajos que está haciendo, ¿no? Estos cuatro trabajos que hemos mostrado aquí en la estructura de asociaciones, vamos a hablar principalmente de eso, sobre todo para comparar, ya que normalmente el tercer partido ya tenemos registrado todo el comportamiento, sabemos cómo se comporta el equipo, quizás por ahí agregar alguno que otro detalle, pero de forma general es eso lo que eso va a ser el centro del análisis hoy, ¿sí? Bueno, el partido cómo se dio. Nuevamente, el gol llega temprano, minuto 7 8 de primer tiempo, resultado de de esta etapa, ¿no? La etapa 3 que es un fútbol por arriesgar, el jugador decide arriesgar normalmente, ¿sí? La defensa estaba ahí, pero el jugador decide arriesgar y le funciona, ¿sí? De forma general podríamos decir eso, incluso que Boca es el equipo que mejor juega en esta fase de juego, en esta etapa, ¿no? Este es el que mejor hace este trabajo en el torneo y ha sido este es su punto fuerte, ¿no? Y este juego es lo que le ha venido dando los resultados, ¿sí? Entonces principalmente se trató de eso. Después del gol ya se dedicó a manejar el partido, ¿no? Como digo aquí, el principal concepto es ya manejar el juego, ¿no? Tratando de conservar resultado, ¿no? De eso se va a tratar simplemente, los datos no son para nada espectaculares, vamos a ir viendo, ya son características tradicionales en estos equipos, no elaboran juego, es todo un fútbol distorsionado, administraciones para generar desequilibrio y nada más, ¿no? Vamos a revisar esto cuando empecemos a dar los datos. Bueno, para resumir un poquito recordar un poquito lo que había pasado, lo que habíamos dicho en el video anterior, el segundo partido, ¿no? Que habíamos definido estas cuatro etapas de la estructura de asociaciones. Habíamos dicho que había una etapa primera donde recibían la pelota, sea en construcción o recuperación, y era una etapa de estabilización, ¿no? El jugador recibía, se estabilizaba, bueno, bien. A partir de ahí pasaba a la etapa 2 que era ya después de estar estabilizado, pasaba a una intención, ¿no? Ya estoy bien, ahora intento hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Que normalmente era el trabajo más fácil, el más simple que hay, que es el desequilibrio, ¿no? Si miramos este cuadro, ¿no? Este gráfico, vemos que normalmente va un poco en acorde a los tipos de administraciones que hay, ¿no? Las etapas, uno 2 3. Digamos que la etapa más para estabilizar podría ser estas dos primeras, ¿sí? Donde se administra pasivamente, no hay pressing, etcétera. Y ya aquí es donde se pasa a desequilibrar un poco de forma más agresiva, ¿no? Pero siempre manteniendo no tomando riesgos, ¿no? Tratando de desequilibrar lo máximo posible con lo que se puede al adversario, ¿no? Obviamente sin tomar riesgos. Esa es digamos, la regla general. Cuando intentan ser ofensivos, o mejor dicho, también pueden pasar a una tercera etapa, que es la etapa 3, que es una etapa ya donde se toman mucho más riesgos, que yo podría ser esta de aquí o la 4, ¿no? En donde ya los equipos desarrollan cada uno sus variantes según los tipos de jugadores que tengan, en fin, cada equipo desarrolla el juego según sus propias características, ¿no? En este caso lo estaba haciendo arriesgando, ¿no? Sobre todo con transportes. Hay una línea de 4 bien parada, pero el jugador solo y se mete entre esa línea de 4, ¿no? Obviamente que no tiene chances de poder tener éxito, pero al meterse, por más que se sabe que no va a pasar, logra hacer mover a los defensas, logra arrastrar las marcas, logra desordenar al equipo. ¿Sí? Repito, hay una línea de 4 bien parada y hay un jugador uno solo en transporte que decide entrar. ¿Sí? Lo hace tomando riesgos, arriesgando. Muchas veces le hacen foul porque nadie se espera que va a ser atacado cuando no hay posibilidades, ¿no? De éxito, pero el jugador se atreve, sorprende con esa intención y pasa. Muchas veces pasa o le meten foul, es tarjeta, en fin, ¿no? Frustra al defensa, a pesar de que no hay ninguna posibilidad de poder tener éxito. ¿Sí? Pero el jugador fuerza. Bueno, esa intención de querer forzar esa jugada es lo que
ha venido generando desorden, ha venido generando caos, ha venido generando desequilibrio, mucho desequilibrio, ¿no? De varias maneras. Una, desordenando las líneas. Dos, una vez que perdía la pelota, o sea, ganaba de todas maneras. Si no pasaba y perdía la pelota, igual ganaba, porque normalmente los adversarios de la recuperación lo que hacían era intentar salir jugando. Es raro ver algún adversario, excepto por el mismo Boca, que cuando pierde una pelota o recupera una pelota, sale automáticamente con un pelotazo. No se ha visto mucho. Quizás Defensor Sporting en el primer partido, que sí neutralizaba de esta manera su juego, ¿no? Es decir, para adoptar estos comportamientos se necesita un equipo que realmente conozca este juego, ¿no? Conozca este sistema, sepa bien cuál es el punto fuerte, cuál es el punto débil, conozca bien los trabajos, que sepa bien qué es lo que están intentando hacer, si yo soy defensor, lateral, qué es lo que están intentando hacer cada vez que me mandan un lateral pegado a la banda. Fíjense bien en lo que hacen los jugadores de Boca, destruyen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben bien que es una ofensa, saben bien que es justamente un intento de haber querido ser ofensivos. Y muchas veces es tomado por algunos entrenadores que quizás no conocen a fondo estos temas, es tomado como que un intento fallido. No, no creo que me haga daño, imposible que pase. Bueno, eso es imposible que pase, no creo que me haga daño. Si lo analizan bien, son utilizadas para crear más desorden. O sea, logran su objetivo, que es desequilibrar, ¿no? Mucho más, ¿no? Entonces intentan salir jugando y ahí ya tienen la legión de jugadores que les está cayendo encima, ¿no? Es decir, tienen el juego, ventajas, tener el juego en la zona que ellos quieren. El juego se desarrolla en las zonas que ellos quieren. O sea, han llevado el juego ahí y han tenido éxito. Y muchas veces incluso el adversario ni siquiera tiene noción de esta situación, ¿no? Intenta jugar, siempre el juego es forzado, la salida está forzado a construir, pierde la pelota. O a veces se genera incluso una situación de gol. A veces terminamos haciendo falta. Es muy frustrante, pero simplemente por no comprender estos conceptos, ¿no? Boca, ¿qué hacía? Bueno, a la más mínima sospecha de que me intentan desequilibrar, destruyo. No tiene ninguna vergüenza en reventar la pelota fuera del estadio, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Entonces es una cuestión de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me intentan hacer? Ya son reglas, digamos, de base, ¿no? Establecidas. Uno, cómo se genera el desequilibrio. A partir de que haya un solo jugador que está intentando entrar, no es nada inofensivo, cuidado, ¿sí? Los defensas tienen que sentirse ofendidos con lo que le están haciendo, porque el jugador está tratando de desequilibrarnos. No es pues una simple acción inofensiva que va a fallar, no, cuidado. ¿Sí? Tenemos que tener otra perspectiva en la cabeza y eso nos va a ayudar también a afrontar el partido adecuadamente, ¿no? Con la actitud adecuada, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la agresividad en defensa tiene que ver con este punto, con este aspecto, ¿sí? Entonces, el gol llega de esa manera y porque es aprovechada, ¿no? En esta situación, ¿no? Pero después de eso, muchachos, nada más, nada más. Después de eso no hay nada más, como lo podemos ver en los datos directamente. Vamos a aquí en los totales, a ver, aquí. Estos son los totales de las acciones, todas las acciones que ha generado el equipo en el partido. Esta acá. Este es el primer tiempo y este es el segundo tiempo, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que podemos ver aquí? Acá hay un gol, ¿no? Hay otro gol. Pero después no tenemos acciones de gran puntaje. Si ustedes se fijan bien en la escala, no tenemos acciones de 8 puntos, de 7, 10 puntos. No, lo que tenemos son acciones realmente de muy bajo calibre, ¿no? Peor muchas de ellas que son acciones distorsionadas, que se van para adelante, para atrás, y acciones que tienen todos un colchón de juego táctico, ¿no? Es decir, acciones bastante distorsionadas, ¿no? No son acciones realmente de elaboración, no son acciones realmente que tengan un valor, ¿no? Algo realmente para emocionar, en fin, ya he hablado de este punto. Creo que estos sistemas de juego están destruyendo al fútbol, pero bueno, están ganando con estos sistemas de fútbol muy poco, ¿no? Así que de forma general esa, ¿sí? Ustedes lo pueden ver aquí en la escala, ¿qué es lo que más se remarca? Son estas acciones, que son acciones tácticas. Es decir, prácticamente el 90% de su juego es invertido en este tipo de acciones, acciones de fútbol inerte, que no han tenido ningún peligro, nada. Lo único que han generado, sí, es desequilibrio. ¿Sí? Después tenemos acciones defensivas, 19,
Pero el resto son 5, 1, 2, 9 acciones de 0 puntos, que son intentos de construcción, ¿sí? Que hubieran podido ser también intentos de juego táctico, ¿sí? Pero les he dado aquí para que vean que no estoy restándole méritos a este equipo, ¿no? El resto pelotas paradas, que no van más allá de lo normal. Ninguna, todas mejor dicho, son sin elaboración. Un córner, un tiro libre, sin elaboración, ¿sí? Perdón. Entonces, tenemos, como digo, ¿no? No hay realmente un fútbol de elaboración, algo que realmente nos haga, ¿no? Pensar que vamos a rivalizar contra un rival que va a producir un fútbol extraordinario. No. Se trata solo de estos trabajos que estamos mostrando. Estos trabajos. ¿Sí? Estos 4 etapas, y quizás hay una o dos más, son variantes, que características según, como digo, según los jugadores, ¿no? Que han venido explotándolas adecuadamente y las han venido desarrollando. Ha sido el mejor equipo que ha estado explotando, sobre todo esta, acá, la etapa 3, y con esto le ha bastado para ganar el torneo, ¿no? Otra característica que no podemos olvidar es que son jugadores que tienen buen pie, son rápidos. ¿Qué significa? Significa que van a tener mucho éxito para poder desarrollar o implementar cualquier tipo de juego, ¿sí? Y ahí es donde ya entra la mano del entrenador, ¿no? Son jugadores que tienen buen pie, que son puestos al servicio de este tipo de sistemas, ¿no? Lo mismo pasó el año pasado con Peñarol, que desarrolló con otras variantes también más ofensivas, ¿no? De más elaboración. Y lo mismo pasó también con Independiente del Valle anteriormente. Todos con características diferentes, sobre todo siempre en zona ofensiva. En este caso estaba el jugador número 10, no recuerdo su apellido, pero él era uno de los jugadores que explotaba mejor esta etapa número 3, ¿no? De arriesgar el juego para generar más recuperaciones. Acá tengo un cuadro donde, de forma general, para que se entienda rápidamente, estoy explicando en qué fase y en qué zona del juego utilizaron cada uno de los trabajos, ¿no? Una costumbre, vamos a decir, ¿no? Para poder identificarlo rápidamente, ¿no? De forma general. Eh, Cuando ya se trata de un trabajo para afrontar un partido hay que ser más específico, tenemos que dar datos para eso, ¿no? Pero acá de forma general lo voy a explicar. En recuperación había desequilibrio, ¿sí? No olvidemos esto, son ya reglas generales. Están en recuperación, en zona ofensiva, desequilibrio, ¿sí? Es lo que van a hacer. Cuando están en construcción van a intentar arriesgar, o sea, van a intentar desordenar al equipo, ¿ah? Podemos tener el ejemplo de un saque lateral, ¿no? Un saque lateral, lo mandan pegado a la banda, no hay ninguna chance de que pase, pero ahí ya el jugador retiene la pelota, quiere transportar, quiere pasar, genera el foul, genera otro lateral en zona ofensiva, hace pasar el tiempo, ¿no? Entonces de ese tipo de situaciones estamos hablando, ¿sí? Después en el medio campo en construcción, bueno, lo normal que es principalmente esto, ¿no? Manejar, pero también en fase de construcción había esto, estirar es normal, ¿sí? Los pelotazos que salen desde el arco, los pelotazos que salen, digamos, por haber arrastrado a la defensa hacia lo más abajo posible, ¿no? Jalan las marcas para justamente generar el espacio, ¿no? Delante de la línea defensiva que normalmente se planta en la línea del medio campo, ¿no? Bueno, hasta ahí lanzan el pelotazo, ¿no? De esa manera se intentan estirar el juego, ¿no? Y esta fase de acá que es muy importante, que yo los invito a ir en detalle, ¿no? En este equipo, sobre todo Boca, que es la fase del medio campo en recuperación. Ahí van a encontrar mucha información sobre los datos de este equipo, sobre el comportamiento de este equipo, ¿no? En fase de recuperación, por ejemplo, para este partido, porque para el Defensor fue otro y ante Huachipato también otro, ¿sí? Pero en este partido fue en el medio campo, en recuperación, donde intentaron tener el control del partido. ¿Qué significa esto? Lo voy a graficar con un ejemplo. A la recuperación, recuperaban de medio campo. Normalmente, ¿cuál sería el comportamiento tradicional a hacer cuando recuperas en medio campo? ¿Qué tienes que hacer? Normalmente los jugadores normales, ¿no? El fútbol tradicional es ser ofensivo. Quieres pasar a elaborar juego, para avanzar, para construir. En este caso no. En este caso, la recuperación fue puesta al servicio principalmente para mantener la posesión, para manejar el partido. No se intentó desequilibrar, sino se intentó mantener la posesión, ¿no? Aprovechándose del desorden, del desequilibrio del adversario, en fin, de todas esas condiciones, ¿no? Y
Van a haber muchas, van a aparecer muchas, y esto es obviamente porque se intentaba manejar el partido, ¿no? Mete el gol temprano, minuto 7 si no me equivoco, y de ahí se dedican a explotar estos trabajos, explotar estos conceptos. De eso se va a tratar durante todo hasta aquí se ha tratado de todo eso, ¿no? Y más adelante también seguramente. Vamos ahora a ver un poco lo que son estos datos que les estoy explicando, los tipos de trabajos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, lo que se hizo en zona ofensiva, estos son los totales, ¿sí? Pero acá tenemos por zona ofensiva, en construcción, recuperación. Vemos pues que, como habíamos dicho, ¿no? Según este cuadro que habíamos preparado, en zona ofensiva había desequilibrio. Vamos a ver, aquí está. De las 24 acciones que hay del total, porque acá también están incluidas las acciones del medio campo, pero vemos que hay un gran porcentaje que provienen de la zona ofensiva en recuperación, ¿no? Entonces ese es principalmente el comportamiento normal general que tiene este equipo, ¿no? Que está registrado. Vamos a medir al final el resumen cuando hagamos de todos los partidos que ha jugado para ver en qué partido ha hecho más, en qué partido ha hecho menos, cómo se ha comportado, ¿no? Acá tengamos en cuenta una variante. Uno de los factores que ha venido a modificar, lo vamos a ver sobre todo en el partido ante Huachipato, el partido ante Defensor, que es que eh, este juego de desequilibrio que aquí en este partido ante Palmeiras aparece en zona ofensiva, va a aparecer en otras zonas del campo. Va a aparecer en el medio campo, va a aparecer en fase de construcción, etcétera, ¿no? Porque todo depende, como lo vengo diciendo, de este trabajo que se está haciendo. ¿Sí? Este trabajo se adapta a cada situación, a cada momento, a cada necesidad, a cada obligación que se tiene. ¿Qué tenemos que hacer en cada sector del juego? ¿Qué tenemos que hacer según cómo va el resultado? Según el tiempo, en qué minuto del partido estamos, ¿sí? Cómo afrontamos el partido. Todo eso está planificado. Los jugadores realmente entran con una calma, una tranquilidad al campo, porque realmente ya se trata simplemente de performar, ¿no? Un trabajo. Y se puede saber cuando el trabajo no te está saliendo bien, los compañeros pueden venir a apoyarte o incluso te pueden reemplazar, ¿sí? Ya no es pues como antes que entrabas a la cancha y no sabías realmente qué iba a pasar. No, ahora ya se tiene el control, hay un trabajo, hay una idea de juego que dirige todo el juego, ¿no? Ya simplemente se trata de ver performances, eh, si se pueden cumplir o no, por nerviosismos, no sé, ¿no? Ya una cuestión emocional, ¿sí? Así que vamos a ir viendo cómo esto se va a ir desplazando en otros lados dependiendo del partido. Ante Huachipato, por ejemplo, le permitió realmente hacer demasiado, ¿no? En el juego de ese equilibrio. Vamos a verlo cómo se va a ir desplazando, distorsionando este comportamiento normal, digamos, ¿no? Que tendría este equipo, ¿no? El equipo produce esto, cuando se esfuerza es capaz de producir esto, ¿sí? Pero cuando le permites, digamos, hacer, ¿no? Le das la iniciativa, le das el campo, el espacio, te puede hacer realmente cualquier cosa y los conceptos aparecen por todas partes del juego, del campo, ¿sí? Así que digamos que estos son los datos mucho más fieles que el partido anterior ante Huachipato, donde se le permitió realmente, ¿no? Hacer mucha más distorsión. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Zona ofensiva, desequilibrio en recuperación. En fase de construcción, esto lo he dicho, es utilizado también para hacer recuperaciones, pero también vemos que también ha recurrido a la construcción para crear desequilibrio también, ¿no? Después tenemos esto, que es el juego para desordenar, ¿no? Que vemos que está sobre todo en ambas fases, ¿no? Ha sido utilizado, ¿no? En zona ofensiva. Acá vemos que hay 19 porque estamos sumando también lo que hay en el medio campo, ¿sí? Acá solamente tenemos los dos cuadros de la zona ofensiva. Y después está el manejo, ¿no? Del juego, la administración para mantener la posesión. Vemos que también lo ha hecho, como vemos acá, a partir de la zona de recuperación en zona ofensiva, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que intentaron mantener el control del partido, incluso sobre todo el segundo tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Por la necesidad, porque era la manera de cómo habría que matar el partido. No es pues como lo jugó
partido Perú frente a Australia, no recuerdo el rival, creo que fue Australia, sí, Australia, que cuando Australia tenía la pelota se replegaba, ¿no? Se replegaba demasiado, cuando no era la forma adecuada de plantarse, ¿no? Ante el equipo, la manera adecuada era teniendo la posesión y haciendo un trabajo, ¿no? Y lamentablemente los jugadores no pudieron hacerlo y por eso que Australia tuvo tanto la pelota, ¿no? Cuando no era lo adecuado hacer. Se trataba de llevar el juego al plano de la competición, ¿no? El nivel, exponerles en sus defectos, ¿no? Que no son, pues, el nivel del fútbol peruano. Bueno, segundo tiempo, vemos cómo cambia. Primer tiempo, sí, vemos otro trabajo. Segundo tiempo, otro trabajo. ¿Sí? Todo tiene que ver el tipo de trabajo que estamos haciendo, cómo nos adaptamos. Aquí hay realmente un poco de todo. Aquí ya hay, no hay mucho, ¿sí? Se va a relegar. Por eso digo que esta es, digamos, la reproducción más fiel de lo que es este equipo. Estos son los datos más exactos de lo que es realmente este equipo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo esto se va a distorsionar del partido anterior frente a Huachipato, ¿no? Desequilibrio en zona ofensiva y de recuperación, sí. Manejar juego en zona ofensiva, no, pues, no. Había que manejar, había que desequilibrar, ¿sí? Esto mantiene ocupado, también cumple su función. Tomando riesgos también, ¿por qué no? ¿Sí? Si hay la posibilidad. Y lo mismo acá, en construcción. Tomar riesgos, desequilibrar, ¿sí? Pero vemos pues que el manejo del juego, el segundo tiempo sobre todo, ha sido delegado al medio campo. ¿Sí? Acá está claramente. Fue mucho más controlado el primer tiempo que el segundo tiempo. ¿Sí? Perdón, el segundo tiempo más que el primer tiempo. ¿Sí? El primer tiempo fue una lucha, es normal, todavía hay 45 minutos, todavía no podemos arriesgarnos tanto a hacer este trabajo, ¿no? Primero matemos el primer tiempo y ya, el segundo tiempo ya se puede controlar, ¿no? Son 45 minutos. Es un poco la manera como se trabaja, ¿no? Por si acaso. No es mi manera, es la manera como se están trabajando los momentos, cómo se están controlando, ¿no? Medio campo. Primer tiempo. Esta es la zona que me interesa. ¿Sí? Aquí hay mucho que mirar, mucho que aprender de este equipo aquí en la zona del medio campo en recuperación. Aquí como vemos las acciones de estirar la pelota, como digo, las salidas o intentos de salidas, pelotazos delante de la línea defensiva. También hay intentos de manejar la posesión, pero aquí principalmente esto, desequilibrio. ¿Sí? El primer tiempo, como digo, fue luchado, intentaron, ¿no? Por eso digo que esta es la mejor. Este es el partido donde se ve la performance más exacta, más fiel del equipo. Esto es lo que realmente es Boca, ¿no? Esto es lo que realmente es. ¿Sí? Y miremos el segundo tiempo. ¿Ah? La diferencia es total, notoria, ¿verdad? ¿Sí? Muy similar a lo que pasó también en zona ofensiva. Y los conceptos, se utilizan los conceptos, se remarcan el desequilibrio, ¿no? Intento de desequilibrio porque hay que ser, ¿no? Intento no se puede, estaba Palmeiras también ahí, pero esto de acá, ¿sí? Son los que va a manejar el momento del partido, va a matar el partido, etcétera, ¿no? Así que muy interesante estos comportamientos, como digo, que nos va dejando este equipo, ¿sí? Y si vamos a comparar, tratando de recordar lo que pasó el partido anterior, aquí lo tenemos todo, yo lo he resumido así. Como ven, no se ve muy claramente porque está todo, por eso lo he puesto por separado, se ve más claramente, aunque sea más largo. Pero igual, esto es, ya lo presenté el partido anterior. Acá tenemos los totales, zona ofensiva, acá, construcción, recuperación, desequilibrar en recuperación, ¿sí? Riesgos en construcción, zona ofensiva. ¿Sí? Estos dos principios se están cumpliendo ante Huachipato. Y en el medio campo tenemos acá, normalmente la construcción es también tomar riesgos y estirar, aquí está. Y aquí en recuperación tenemos el manejo, ¿no? Que está acá, que es muy poco, hay un poco de todo, ¿no? Realmente. Este es el primer tiempo.
Muy poco juego, igual, como ven. Y este es el segundo tiempo. Miren cómo cambian. Primer tiempo, ¿sí? Hay un poco de todo, intento de lucha, ¿no? De tratar de imponerse en cada uno de los sectores, las fases. Y el segundo tiempo ya como que las cosas son más claras, sabemos qué hacer, sabemos qué tipo de trabajo aplicar, ¿no? Sabemos contra quién nos estamos enfrentando. Eso nos permite graduar, ¿no? Qué tipo de trabajo queremos. ¿Sí? Aquí lo vemos bien claramente en los totales, nos da que ha habido una intención clara de querer manejar más el juego, ¿no? Estoy seguro que aquí ya los datos van a estar más distorsionados porque realmente Huachipato lo jugó mal, ¿no? Muy mal ese partido. Y eso pues permite que aparezcan, ¿no? Como vemos acá, desequilibrio en recuperación. No hubo necesidad de recurrir a la recuperación, perdón, al manejo en el medio campo, en la recuperación, ¿sí? El manejo se dio ¿dónde? En zona ofensiva, muchachos. Acá ven, ¿sí? Lo que normalmente tiene que ser aquí en el medio campo, ¿no? Que es intentar manejar, ¿no? La posesión, haciendo desplazarse al adversario, etcétera. Que es lo normal que se dé en medio campo, se dio en ofensiva. Explíqueme cómo un equipo puede intentar manejar la posesión en zona ofensiva. Si normalmente en zona ofensiva tienes que ser ofensivo. Pero fíjense cómo se dio cómo se permitió de hacer ese trabajo, ¿no? Es porque realmente Huachipato estaba realmente jugando muy mal, ¿no? Muy mal y le permitió que pueda hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Ahora esto es muy dañino, ¿por qué? Porque es la posesión en zona ofensiva, lo cual significa que te puedo hacer cualquier cosa. Mientras que en desequilibrio al menos ya, ¿no? Estás amenazado y sabes, ¿no? Estás alerta, pero aquí realmente hay pasividad. Entonces esto es lo que demuestra pues que, ¿no? Realmente fue un partido bastante distorsionado de la parte de Huachipato. Este es el primer partido frente a Defensor. Recordemos, este partido fue donde fue realmente neutralizado Boca, lo dijimos, el primer tiempo. Vemos que intenta luchar, ¿sí? Podemos traducir esto también de esta manera, ¿no? Que los intentos de desequilibrio son intentos de lucha, ¿no? De lucha por querer vulnerar al adversario, ¿sí? De esa manera también podemos verlo, ¿no? Estos, cada vez que aparece es porque estas son las veces que intentamos, ¿no? Lograr algo, quitarle algo al adversario, ¿no? Vemos que aparece en los totales 47 acciones de intento, 47 momentos, ¿no? Donde intentó manejar el partido, y vemos que están sobre todo en el mediocampo, ¿no? Que fue la zona central de ese partido, recuerdo muy bien, ¿no? Recordemos que Defensor fue el único equipo que hasta aquí que logró neutralizar realmente el trabajo de Boca, ¿no? Sí, vemos dos conceptos que se repiten. No pudo desarrollar esto, miren, no pudo hacer lo que tenía que haber hecho, ¿no? Sobre todo aquí, en fase de construcción, tenía que haberlo hecho, tomar riesgos, crear riesgos. Esto es lo que genera recuperaciones, no lo pudo hacer, recordemos bien. Este es el segundo tiempo. Una leve mejora, pero no hay nada significativo, ¿eh? Primer tiempo, segundo tiempo. Quizás un poco más esto, pero eso es todo, ¿sí? Entonces no depende realmente de la cantidad de acciones, lo hemos visto, ¿sí? Acá tenemos más acciones de repente. No depende de esto, de sus tipos de acciones, como lo vemos, son bastante inertes, no bastante inertes, pero al menos no son realmente de un gran poderío, ¿no? No son de un gran poderío, sino son acciones, digamos, normales, normalonas, ¿sí? No es, pues el potencial de este equipo no está aquí, en la elaboración, etcétera. No, el potencial de este equipo está en estos trabajos que lo hemos ido mostrando, ¿no? En estas etapas, en la estructura de sus acciones, ¿no? Aquí es donde podemos, digamos, encontrarle algún cierto peligro, ¿no? ¿Quién hace mejor estos trabajos? He ahí el punto clave de este equipo, ¿no? Y en este caso ha sido Boca el equipo que lo ha venido desarrollando mejor, ¿no? No ha habido otro equipo, ¿no? Hasta ahora es lo que podemos ver, vamos a ir viendo más adelante en las semifinales, que va a ser el siguiente partido que vamos a analizar, ¿no? Bueno, continuamos. Ya esto es, como dijimos, zona ofensiva, ¿no? Ante Defensor, que fue un equipo que lo neutralizó bien. Y nos interesaba sobre todo la zona del medio campo aquí.
que fue donde sufrió, que fue donde realmente se vio el trabajo, como lo podemos ver, ¿sí? En ambos tiempos hay trabajo en el medio campo, aquí, muchachos, ¿sí? Miremos, primer tiempo, este es primer tiempo, segundo tiempo, ¿sí? Hay lucha, hay intento, es decir, no hubo esas facilidades que hemos visto, ¿no? En los otros partidos, sobre todo en el partido ante Palmeiras, ¿sí? No hay esa claridad, esa nitidez en los datos, en los comportamientos, en las intenciones, ¿sí? Sino que acá hay un poco de todo porque realmente Defensor logró neutralizarlo, ¿no? Un buen partido. Me ha animado a analizar el trabajo de Defensor Sporting, ¿no? Me ha interesado, así que lo vamos a hacer más adelante. Por ahora seguimos acá con Boca, entonces el intento de manejar ¿no? el juego va a aparecer en la zona que corresponde, que es en el medio campo, ¿no? No es pues en la zona ofensiva, ¿no? Como lo estamos viendo acá, no es ahí, ¿no? Como lo hemos visto en el partido ante Huachipato, ¿no? Donde aparece pues acá en zona ofensiva, ¿no? Acá, esto no tiene que aparecer aquí, pero aparece porque, como digo, Huachipato le había cedido todo ese espacio, ¿no? Así que eso, datos bastante interesantes, como digo, ya eso nos permite tener un registro de los comportamientos, ver, ¿no? Las situaciones, cómo se comporta el equipo, y ya eso nos ayuda a poder conocer mejor al detalle a nuestro adversario, ¿no? Información importante para nuestros jugadores, ¿no? Vamos a terminar resumiendo un poco las acciones que ha producido este partido para cumplir y ya ahí vamos a cerrar este análisis. A ver, estos son los totales, ya saben, total de partido, primer tiempo, segundo tiempo. Como ven, pocas acciones, sobre todo si miramos acá en detalle, ¿no? Muy poquísimas acciones y recuerden que ya con esto le tenía ganando 1-0, ¿no? A Palmeiras. Tampoco olvidemos, tampoco olvidemos que estaba jugando ante un rival de buen nivel también, ¿ah? Palmeiras se perdió goles, ¿ah? También, eso también es. Entonces, miren, los datos son realmente pocos, ¿no? Pocos datos, ¿sí? Siempre el medio campo, como digo, muchachos, ¿sí? Interésense al medio campo en recuperación, es la zona donde hay mucha información sobre este equipo, ¿sí? Yo no he entrado en muchos detalles, pero hay muchísimos detalles, seguramente que mucha información que se puede sacar de esa zona del campo. Es una zona rica ahí para interesarse y para conocer mucho más debilidades también, ¿no? De este equipo. Sí, así que como ven, nada espectacular, nada nuevo, ¿no? Vemos quizás la aparición de más acciones ofensivas en el segundo tiempo, que vamos a ir viendo que son acciones incluso que provienen de, no son acciones defensivas, son acciones de recuperación, ¿no? Por pérdida de pelota, mal pase, ¿no? Mal control, ¿no? Que van a terminarse en tiro al arco, ¿no? Eso aumenta mucho el segundo tiempo, ¿no? Intentó controlar el partido, no olvidemos, estaba ganando 2-0 hasta el minuto 84 más o menos, 80-84, y después vinieron dos goles rápidamente, ¿no? Pero hasta ahí estaba intentando controlar el juego, ¿no? Recordemos la intención de Palmeiras de querer salir, eso inevitablemente iba a terminar por generarles o facilitarles estas acciones ofensivas, sobre todo en fase de recuperación. Lo vamos a ver más adelante los datos. Los totales, para comparar simplemente los tres partidos, el primero Defensor, Huachipato y Palmeiras, ¿sí? Para ver cómo los equipos van, la evolución de su juego, que no es mucha, ¿sí? Incluso hay muchas menos acciones ante Huachipato, que fue, digamos, el rival más fácil, ¿no? O no más fácil, está mal dicho, el rival, digamos, donde la situación se presentó sin problemas, ¿sí? El juego pudo ser ejecutado sin problemas, ¿no? No hubo demasiadas dificultades. Este fue el partido difícil y como vemos, una de las primeras conclusiones que ya habíamos avanzado en este primer partido frente a Defensor Sporting fue que mirando la cantidad de acciones que se habían generado en el medio campo, logramos concluir que algo que también lo hemos dicho hoy, ¿no? Que este equipo está muy cómodo en las recuperaciones. Este equipo se ha experimentado, se ha perfeccionado en la recuperación, ¿sí? Está haciendo mejor que todos el trabajo en recuperación. Se siente cómodo, aprovecha bien, juega bien, ¿sí? Lo ha hecho mejor que todos. Y esto nos demuestra
nos ha demostrado que mientras más recuperaciones hay, este equipo tiene más posibilidades de siempre ganar el partido. Esto es lo que nos va dejando las estadísticas. ¿Sí? Ya esto se hace con porcentajes para mostrar las probabilidades, en fin. Si logramos minimizar quizás estas recuperaciones en el medio campo, eh, definitivamente que tiene que haber menos posibilidades para Boca. ¿Sí? Estoy convencido de eso. Ahora, muchas veces, como digo, habría que investigar ahí, ver qué tipos de acciones son, realmente desmenuzar, ¿no? Para ver qué realmente tipo de acciones han tenido algo que ver con el desequilibrio, con la dinámica del partido, ¿no? Como digo, hasta ahora hemos podido detectar esos cuatro comportamientos, ¿no? Desorganizar, ¿no? Desequilibrar, etcétera. Manejo. eh, y cuánto de eso ha tenido influencia o incidencia en resultado, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el partido de hoy, cuánto de eso ha tenido que ver en el gol, ante el primer gol ante Palmeiras, minuto 7, muy poco. Lo único que ha tenido que ver es que ha sido quizás una recuperación, un trabajo, ¿no? Que tomó riesgos y que funcionó, ¿sí? Y que, ¿por qué no lo pudo hacer Palmeiras? ¿Por qué no lo pudo hacer Defensor Sporting? ¿Por qué no lo pudo hacer Huachipato? Creo que principalmente porque no lo intentaron, porque no es su juego, no es parte de su juego, ¿sí? En este caso Boca ha venido explotando ese aspecto de su juego, esta característica, ¿no? ¿Sí? Así que como ven, hay mucha información más que no puedo ya extenderme mucho más porque se hace más largo esto, pero hay muchísima información que se podría sacar de todos estos datos, ¿no? Simplemente he puesto este cuadro para mostrarles un poco la diferencia, contrastar, ¿no? Bueno, acá tenemos los totales, ya esto lo he mostrado, ¿no? Ya he explicado un poco, no hay nada relevante, nada importante, ¿no? Más que acciones, tres, cuatro características principales, ¿ya? La primera, no hay ninguna acción de elaboración, no tiene fútbol de elaboración, no se trata de eso, no se trata de eso. Dos, todo es juego táctico, ¿sí? Ahí está, todo es juego táctico, ¿no? Este es el primer tiempo, el segundo tiempo, este es el total. eh, Acciones defensivas, ¿sí? Hay acciones destructivas, ¿sí? O sea, cualquiera mira estos datos y dice, bueno, este es un equipo que es realmente bien malo, ¿no? Un equipo que tiene realmente un mal nivel. No, son los datos que te da este sistema que hemos mostrado, ¿no? Este sistema de juego, ¿sí? Que necesita de muy poco para poder lograr los resultados, ¿no? Yo he criticado mucho este sistema porque justamente considero bastante mezquino que alguien vaya a un torneo internacional dependiendo de solamente eso. Acá hay mucha complicidad de los adversarios. Este juego se ha dado porque los adversarios no han tenido quizás toda esta información o porque los adversarios muchas veces ni siquiera conocen este sistema de juego. Ha pasado en las ediciones anteriores y ha vuelto a pasar también este año, ¿sí? Hay equipos que todavía siguen insistiendo, uno por desconocimiento y dos porque tampoco les interesa tomar en cuenta lo que el adversario propone. Esto es no es un defecto, es una de las características de los que construyen fútbol, ¿no? Un entrenador o un equipo que propone fútbol tradicional está en contra de todo esto, ¿no? Estos preceptos. ¿No? Yo no tengo que interesarme en el trabajo de mi adversario. Primero está lo mío y trato de imponerme. Bueno, no se pudo y ahí queda. Pero yo siempre estoy tratando de influenciar un poco diciéndoles que interesémonos en el trabajo del adversario, pero no para imitarlos, sino para evitar la sorpresa, las frustraciones y para saber también cómo neutralizarlos. Hay muchas cosas que nos pueden no solamente facilitar el partido, sino también nos pueden ayudar a mejorar. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esta es la otra cara de la moneda, que lamentablemente son dos posturas totalmente opuestas, ¿no? Una destruye el fútbol, el otro construye, ¿no? Hasta ahora se están llevando los trofeos los que destruyen el fútbol. Tenemos, creo que tratar de intervenir, ¿no? Y bueno, una de estas herramientas que nos puede ayudar a tener más control sobre eso, a performar mejor nuestro fútbol, a construir el fútbol, tiene que ser el análisis estadístico, los datos. Tiene que ser, ¿sí? Eso es un poco la idea. No es de intentar proponer, imponer esta perspectiva y que el fútbol sea así cuadrado con números. No, para nada. Esto es simplemente un complemento. Un complemento. Jamás esto puede reemplazar el fútbol. Lo que es el fútbol es la perspectiva futbolística, eso no cambia. Eso es lo principal. La lectura del juego, que es lo que se ve.
jamás va a ser estos parámetros, en fin, esto está hecho simplemente para intentar de alguna manera eh, categorizar el juego, ¿no? Valorarlo, ¿no? Nada más, ¿sí? Intentando encontrar alguna estabilidad, algún dato, ¿no? Pero no es pues realmente la perspectiva futbolística, ¿no? Porque, por ejemplo, estos 9 intentos que están aquí, que son de acciones que valen 0 puntos, ¿no? Son intentos de construcción, ¿sí? Pero para mí no valen nada, son 0 puntos. O sea, para la perspectiva estadística son 0 puntos, no vale nada. Entonces, pido a mis jugadores, según siguiendo ese manual, digo, bueno, jugadores, no me hagan más esas jugadas, ¿sí? Pero esas jugadas, en la perspectiva futbolística, son 9 intentos de construcción. Entonces, un entrenador de fútbol tradicional me va a decir, no, yo quiero que mi equipo siga produciendo ese tipo de acciones porque esas acciones han sido intentos de querer construir fútbol. Así que esto, como ven, no lo toma en cuenta todavía ningún software de análisis, todavía no pueden, no razonan todavía hasta ese punto. Y es un punto, una perspectiva que es obviada, ¿no? Por el momento, por eso digo, me limito simplemente a dar lo que es tratar de categorizar, ¿no? Sí, son intentos de construcción, pero en los datos son acciones que realmente fueron bastante inútiles, ¿no? Así que por eso digo, esto es un control, esto es una forma simplemente de una alerta, ¿no? Que nos va alertando en cada partido. Bien, muchachos, yo sé que estamos intentando, pero estamos produciendo esto, nuestro adversario está produciendo esto, y esto es lo que pasa. Con eso ellos están logrando hacer esto, etcétera, ¿no? Se trata simplemente de llevar un control, ¿sí? Comparaciones con los 3 partidos, igual simplemente para remarcar esta misma característica, ¿sí? Ahí está, esto ya es la fase de grupos, y acabó la fase de grupos. Aquí el equipo está rodado, ¿sí? Vemos que es prácticamente el mismo comportamiento, ¿no? Depende de estos esquemas de juego que ya le hemos mostrado, esos trabajos están generando estos tipos de acciones. Su arma principal es el desequilibrio, arriesga mucho, mientras más arriesgue está diciendo que quiere ser ofensivo. Los adversarios no comprenden este trabajo, se desordenan, facilita el juego de Boca y listo, ¿no? En esa dinámica genera situaciones, y en esas situaciones es donde se ha impuesto Boca y no se han impuesto los adversarios, ¿sí? Pues nada más que decir. Quizás acá nos podemos llevar como lección este primer partido frente a Defensor, donde realmente la pasó mal, neutralizado completamente. Por eso digo, hay mucha información aquí todavía que sacar, ¿no? Ya esto es otro análisis, pero sé muy bien que acá hay mucha información que hemos obtenido de este primer partido, donde ha pasado dificultades el equipo, ¿no? Hay mucha información ahí. Simplemente mostrarles esos detalles, ¿no? Que la misma característica se repiten en todos los partidos. Se vienen las semifinales, vamos a ver de qué manera lo va a afrontar. Las acciones en construcción, como digo, la misma característica, ¿sí? Todo invertido, este es el total, primer tiempo, segundo tiempo. No hay prácticamente nada relevante, aparte está que es el gol, ¿no? Después nada, el resto todo acciones bastante controlables, simples, sin mucho peligro, ¿no? Intentos de construcción nada más. Y recordemos que estamos en fase de construcción aquí en zona ofensiva, ¿sí? Lo cual debería ser todo lo contrario, pero no. Son utilizados para generar recuperaciones. Comparaciones de los 3 partidos, ¿sí? Mismo comportamiento, en uno más que otros. Quizás aquí en el partido ante Defensor intentaron utilizar mucho más la noción del riesgo, que hemos dicho que está en fase de construcción, ¿sí? Eso puede haber generado estas acciones, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué hay más? Porque no podían, pues. Estaban neutralizados. Entonces vamos a utilizar la construcción en zona ofensiva para generar más riesgo, más riesgo, más riesgo, más riesgo. Eso nos debería dar el resultado. Y sí, les ha funcionado, ¿no? ¿Dónde lo han utilizado más? Bueno, en el primer partido. ¿Por qué? Porque no podían realmente, ¿no? El Defensor Sporting realmente lo había neutralizado. Recuperación, vemos. Aquí estos son los totales. Vemos pues que han habido sobre todo acciones, ¿no? De construcción aquí, o sea, de recuperación que no son defensivas, ¿no? Vemos que hay una gran cantidad, viene el gol, ¿no? Después acciones tácticas también, ¿no? Pero esto ha habido también, ¿no? Los intentos de construcción normales, ¿no? Recuperaciones que no son defensivas. Primer tiempo, segundo tiempo empiezan a aparecer, ¿sí? Con la intención, como digo, de... Muchos de estos son de tiro al arco, muchos de estos son de tiro al arco, acá están.
¿sí? Por los espacios, porque Palmeiras también tenía que salir a empatar, etcétera, ¿no? Todo eso ha generado espacios, es normal. Comparaciones con el partido en Huachipato, prácticamente la misma característica, ¿sí? El mismo comportamiento, igual. Y esto es ante Defensor. O sea que ante Defensor Sporting, eh, como hemos visto, es donde ha intentado producir más juego ofensivo, ¿no? Recuerden, estos intentos de juego ofensivo son intentos de riesgo, ¿eh? Para generarse las posibilidades, ¿sí? Es decir, utilizan las acciones más inútiles para generarse posibilidades de tiro al arco, ¿sí? Estas acciones que vemos acá que no valen un punto 5 así, son las que son utilizadas pues para generarse las acciones de más valor o de tiro al arco, ¿sí? Es un poco la fórmula. Y lo vemos aquí en el partido frente a Defensor, ¿no? Medio campo, todas acciones tácticas, como lo vamos a ver en todos los otros partidos, ahí está. El mismo comportamiento, ¿sí? Intento de salida, ¿no? Pelotazos, estirando las líneas, mandando siempre delante de la línea defensiva, ya comportamientos tradicionales. Esta es la zona, digamos, interesante, ¿no? Acá tendría que aparecer intentos de construcción, porque estamos en recuperación. Yo recupero, intento, ¿no? Ser ofensivo. No, no hay eso. Hay fútbol táctico. O sea, recuperé y empecé a administrar de forma inerte, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la posesión. Esa ha sido un poco la intención, ¿no? de, de esta fase en este partido. ¿Sí? Acá lo podemos ver claramente, ¿no? También fútbol de destrucción. Primer tiempo, segundo tiempo, ¿sí? Ha habido claramente ese trabajo aquí hecho para volver el juego inerte. ¿Por qué? Porque el gol lo consigue temprano, eso lo permite ya. Ah, el gol está hecho, bien, pasemos a hacer lo que corresponde, que es manejar el juego, ¿no? Listo. ¿Sí? Ya es como un manual, ¿no? Comparemos con Huachipato. Defensor. La cantidad de acciones, ¿no? La cantidad de intentos de construcción, como vemos. Este es Huachipato. Huachipato. Defensor. ¿Sí? La cantidad de acciones que hay en acciones tácticas, ¿no? Y estos intentos que también, como digo, pueden ser fácilmente intentos de querer construir juego táctico, ¿no? Que no pudieron desarrollarse porque también, como dije, había el pressing de Defensor Sporting, ¿no? Eso generó también que no puedan elaborar. Simplemente para comparar, miren la cantidad de acciones que generó ante Huachipato a pesar de haber realmente controlado el partido. ¿Mm? Sí, entonces no se trata de realmente de qué mérito hacen al construir acciones ofensivas o acciones defensivas. No, se trata de trabajos. Se trata de trabajos. ¿Sí? En zona ofensiva, en zona defensiva, destrucción total. ¿Sí? La prueba más clara. Saben que cuando hay una pelota en zona ofensiva es un intento de desequilibrio, les están intentando desequilibrar, lo saben claramente y rompen la pelota, ¿no? Terminemos con los pases, los totales del partido, ¿sí? Primer tiempo, segundo tiempo. Vemos acá quizás esto que se remarca. Las acciones en fase de construcción, en fase de recuperación, perdón. Poquísimas acciones como vemos poquísimos pases en construcción, ¿eh? Primer tiempo, segundo tiempo. Esto interesante porque esto es lo del partido, la dinámica del partido. Palmeiras se iba, contragolpeaban. Y aquí, manejar del juego, ¿sí? Entonces, algunas características que, como digo, tienen mucho que ver, ya conocemos bien al equipo, ¿no? Eso nos permite poder darle información al jugador, ¿no? Decirle, esto es lo que te va a esperar, esto es lo que va a pasar cuando te meten un gol, si están ganando, si están empatando, esto es lo que van a hacer. Mucha información. Comparemos los tres partidos. Defensor, Huachipato, Palmeiras. ¿Sí?
la cantidad de pases que hay, ¿no? Intento, ¿no? Esto podríamos traducirlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué aparece más? Porque bueno, fue su intención, ¿sí? Intentó porque no podía. No podía, entonces intenta más, intenta más, intenta más. Bueno, acá está la producción, ¿sí? La producción. Y aquí, recordemos que aquí había mucho fútbol pasivo que se permitió hacer porque Huachipato le permitió manejar, administrar pasivamente en zona ofensiva. Entonces muchos de estos pases son de ese juego también, ¿sí? Por supuesto que estos son los datos más distorsionados, ¿no? Los datos más exactos que podemos tener de este equipo son aquí, donde se demostró el esfuerzo en recuperación en medio campo y en zona ofensiva, ¿no? En ambos, en construcción y recuperación. Y aquí, ante Palmeiras, ¿no? Donde vimos realmente, pudimos identificar sus intenciones, ¿no? Cómo funciona, cómo se plantea, ¿no? Su partido a partir de las situaciones. Los pases en fase de construcción, como ven, prácticamente todo invertido en juego táctico, ¿sí? Todo esto es juego táctico. Algunas acciones, como ven acá, del gol, ¿no? Guachipato, igual, el mismo comportamiento. Como digo, ¿sí? Mire, normalmente aquí lo que tiene que aparecer acá es esto, ¿no? Esto es utilizado el fútbol táctico y alguna que otra acción ofensiva como acá. Miren aquí ante Guachipato. ¿Por qué aparecen 35 pases acá en este tipo de acciones? Sí, esto nos demuestra pues la distorsión que hubo, ¿no? Y después el resto prácticamente nada, ¿no? Uno, ¿sí? ¿Por qué? Para que vean cómo fue realmente de distorsionado este partido, ¿no? Le permitió realmente hacer todo eso Huachipato, ¿no? Por no tener una comprensión, ¿no? De lo que estaba pasando. Ante defensor, intentos, intentos. Es decir, me esfuerzo cuando no puedo, claro, me tengo que esforzar más porque no se puede, ¿sí? Podemos traducirlo de esa manera. Los pases en recuperación en zona ofensiva. ¿Mm? Intentos de construcción, aquí, gol. Principalmente 36 pases invertidos en fútbol táctico, ¿no? Lo cual yo quisiera que eso desaparezca, ¿no? Si yo fuera el entrenador haría este ajuste, ¿no? Para hacerlo mucho más eficaz al equipo, no sé. Hay que ver también qué impacto tiene eso en las otras fases del juego, ¿no? Estoy tratando de minimizar el juego táctico en fase de recuperación, zona ofensiva. ¿Qué va a pasar con la construcción? ¿Qué va a pasar en el medio campo? Tengo que ver todo eso, ¿no? Son cuestiones de medir. Primer tiempo, sí, se mantiene la tendencia, todo invertido en fútbol táctico. Segundo tiempo, mucho más controlado el juego, ¿sí? Se trató de eso, se trató mucho de eso, de manejar el resultado. Recordemos ante Huachipato, miren, cantidad de pases que hay aquí. Y un poco de todo, ¿no? Aquí, un poco de todo. O sea, hubo realmente un abanico de acciones, ¿no? Un abanico de posibilidades que se le presentaba a causa de que se permitió hacer realmente todo tipo de juegos en todas las zonas del campo, ¿no? Ante defensor, ¿sí? Intentos de construcción, ¿m? En ambas fases, tanto en recuperación como en contragolpe, ¿no? En el medio campo, nada normal, ya esto es conocido. Muy pocas acciones, muy pocos pases en el segundo tiempo, 5 apenas. Huachipato, bastante inerte, zona bastante inerte, transición normalmente. Defensor, aquí fue donde pasó mucha dificultad, ¿no? El medio campo. Y cerramos con la zona del medio campo, los pases, vemos ante Palmeiras, ¿no? Donde fueron invertidos los pases, prácticamente todo en juego táctico, ¿no? ¿Sí? Esto es, digamos, ya un comportamiento que le hemos visto, una sospecha que teníamos del primer partido, ¿no? Huachipato, no hay, pues no hay, ¿no? Lo que debería haber aquí, no hay aquí.
todo este juego se trasladó a zona ofensiva. ¿Sí? Eso es lo que trato de decirles. O sea, aquí tendría que ser esto un fútbol más inerte, ¿no? Bueno, este fútbol inerte fue trasladado a zona ofensiva, lo cual es muy malo para el partido, ¿no? Por eso los datos ante Huachipato son los datos más distorsionados que tiene Boca, ¿no? No son a tomar en cuenta cuando se va a hacer un control, ¿no? Primer tiempo, ¿sí? Solo explota dos fases del juego, construcción y recuperación, contragolpes, todo. No, no explota más destrucción, no explota otras facetas, ¿no? Eh, segundo tiempo, ¿sí? Primer tiempo, segundo tiempo aumenta, ¿no? Intentan manejar mucho más, es normal. Defensor y listo. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a empezar a analizar el partido de semifinales y tratando simplemente de confirmar un poco o comprender un poco mejor qué se le va a presentar al equipo, ¿no? Eh, También Peñarol venía haciendo un buen trabajo, así que vamos a ir viendo de qué manera se ha dado ese partido. Ya nos vemos. Muchas gracias.